Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en vivo y muchas gracias a los que nos vayan a ver por diferido. Tanto Carla como yo muy agradecidas por su apoyo, por su acompañamiento en el proceso de este proyecto. Y les damos la bienvenida hoy con un tema bastante valioso. ¿Qué te parece, Carla? Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias. Aquí súper contenta de estar un viernes más de programa y más con un tema fabuloso que es el duelo. Un tema que creo que a todos nos toca de maneras diferentes, pero que va a ser muy valioso de escuchar. ¿Qué Así te es. parece, mi querida Lau? Voy Perfecto. aquí a postear que ya estamos en el aire. ¿Qué te parece, querida mía, este tema tan bonito? Mira, realmente, como les dije anteriormente, me parece un tema muy valioso, un tema importante en nuestras vidas, porque parte del proceso llamado vida es enfrentar pérdidas, es tener un dolor por alguna pérdida, y no solo por nuestros seres queridos, sino también por alguna pérdida que hemos tenido de alguna pareja, de algún Definitivo. trabajo, de un cambio de domicilio, de una mudanza de país, hay una enfermedad. En realidad hay muchas razones para nosotros vivir un proceso de duelo. Y antes de comenzar a desarrollar este tema, quiero invitar a Carla que nos quiere leer algo antes de comenzar en nuestro proceso hoy del episodio. Adelante. Excelente, excelente. Y definitivamente que sí. Muchísimas gracias a las personas que ya se nos van sumando. Y Lucrecia Bendaño, hola, ya nos das un saludo. Para hablar precisamente de este proceso de duelo, que al final, como decía Laurita, describe todas esas pérdidas que vamos a tener de múltiples naturalezas a lo largo de nuestra vida. Queremos compartir con ustedes un poema muy bonito de Margaret Mead, que se llama Recuérdame. Así que les leo a partir de este momento. Para los vivos me he ido. Para los afligidos nunca volveré. Para los enojados fui engañado. Pero para los felices yo estoy en paz. Y para los que tienen fe, yo nunca me fui. No puedo ser vista, pero me pueden oír. Así que cuando estés en la orilla contemplando un mar hermoso, recuérdame. Mientras contemplas con asombro un bosque poderoso y su majestuosidad, recuérdame. Mientras miras a una flor y admiras su simplicidad, recuérdame. En tu corazón, tus pensamientos, en las memorias de los tiempos que amamos, los tiempos en que lloramos, los tiempos en que peleamos, los tiempos en que reímos. Porque si siempre piensas en mí, nunca me iré. ¿Qué les parece? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto mensaje nos deja este poema? ¿Verdad? Primero, cómo nosotros aceptamos un dolor de pérdida en nuestra vida, si lo vamos a afrontar, si lo vamos a vivir, a sanar y a crecer, o si lo vamos a dejar bloqueado y nos puede generar ya emociones más negativas en el futuro. También cómo nosotros mantenemos viva la presencia de ese ser o de esa situación, pero de una diferente percepción, de un punto de vista diferente. Creo Definitivamente. que el poema abarca montones en este tipo de temas. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer en el momento de enfrentar un duelo? Definitivamente, porque hoy queremos hablarles de un proceso para vivir el duelo y se los queremos describir nivel por nivel, tarea por tarea. Y les quiero contar un poquitito del modelo que nosotras encontramos y con el que nos sentimos identificadas, que fue creado por una familia, la familia Castelblanco, quienes vivieron una pérdida de un hijo
un hermano. eh, y precisamente lo que sintieron a la hora de vivir su duelo es que tal vez los modelos existentes de duelo nos invitan a transitar por diferentes etapas de duelo, pero el duelista, como llaman ellos a la persona en lo que se convierte la persona doliente, no necesariamente tenía un papel proactivo más que vivir las etapas. Ellos lo que proponen es un modelo que han ido desarrollando a lo largo de décadas, si no me falla la memoria, son 30 años lo que han estado trabajando con esto, apoyando a personas, creando grupos de apoyo, entrenando a personas en esto que hoy vamos a darle una breve pincelada, pero que lo que proponen es que el doliente se convierte en duelista participando activamente y conscientemente de 15 tareas que casi les vamos a contar cuáles son. Y que en cada tarea, las personas que vivimos el dolor de una pérdida, sea de un ser amado, sea de un trabajo, sea de lo que sea, un país, para los que tienen que salir de sus países expatriados, eh, también podemos decidir en cada uno de esos niveles y en cada una de esas tareas cómo vivirlas. Que a eso siempre me recuerda Víctor Frank, que dice que lo único que no nos pueden arrebatar a los seres humanos es el poder de decidir cómo queremos vivir lo que nos pasa. Y yo creo que este modelo realmente lo rescata. Rescata que como personas que sufrimos podemos también decidir cómo transitar ese dolor y cómo vivirlo para ir poco a poco hacia la trascendencia. Son 3 niveles. Laurita va a empezar a hablarles del primero, que el primer nivel es el de sentir. Así que Laurita, te dejo para que les cuentes un poquitito del nivel y la primera tarea. Bueno, como lo menciona Carla, en este primer nivel ellos abarcan 5 tareas, en general son 15, entonces por nivel ellos abarcan 5 tareas. Estamos en el primer nivel, en el nivel inicial de nuestro proceso de duelo, en ese nivel inicial donde acabamos de pasar una pérdida. Entonces, la primera tarea que ellos nos recomiendan es algo tan fácil como hablar. Suena muy fácil, pero con el transcurso de los años, con nuestros aprendizajes, a veces nos enseñan en que tenemos que tragar las cosas, que somos fuertes, que vamos a poder, que no puedo hablar para no hacerle daño a mi familia, que no puedo hablar para no hacerle daño a la otra persona. Y aquí lo que ellos recomiendan es expresar lo que en ese momento, o sea, en el momento del impacto estamos sintiendo y permitir nuestra vulnerabilidad. Es expresar, puede ser con llanto, puede ser con gritos, puede ser con enojo. Hay personas que lo canalizan de una forma diferente y salen a hacer ejercicio, buscan escribir, buscan dibujar, o buscan expresarse con otra persona, incluso hasta con sus propias familias, porque a veces nosotros nos contenemos para no hacerle daño a nuestro círculo cercano, pero resulta que nuestro círculo cercano está triste y le estamos haciendo daño por no expresarnos porque nos ven mal. Claro. Entonces, el primer paso, hablemos, desahoguemos, no importa de la forma en que sea. No reprimamos lo que estamos sintiendo. Ahora viene la segunda tarea de este nivel sentir. Carla, ¿qué cuál es? Sí, me gustaría mucho también complementar lo que decías, Laurita, con una frase que tienen ellos en la guía y ellos dicen que en esta primera tarea la decisión es batirse a duelo con el dolor, expresando con libertad y con dignidad, pero sin reprimirnos, como decía Laurita. Las cosas que sentimos, expresarlas y tirarlas hacia afuera como las sentimos. E incluso hay una invitación que es que cuando alguien amado, tal vez con la mejor intención, viene y nos dice, es que no te hace bueno llorar, no llores, ¿verdad? Decirles con amor, es que necesito expresar mi dolor. Porque para sanar necesito expresar lo que tengo adentro. Porque si me lo dejo adentro, me podría enfermar. Y eso tiene que ver directamente con la parte de amar, que ellos lo que plantean es que
Al estar expresando, es importante permitirnos ser amados y amadas. Y en la medida de lo posible, evitar el aislamiento. Puede ser que en algunos momentos vamos a necesitar estar un poquito más solas, pegarnos una llorada abrazadas de la almohada o abrazados de la almohada. Y ya una vez que eso haya pasado y siento que ya puedo tolerar la compañía de alguien más, salir. Pero la recomendación es acepta las muestras de amor de las personas que están a tu alrededor. Si en la forma en la que se aproximan a ti se están equivocando amorosamente, decíselos, pero decide dejarte amar. En los momentos y en los espacios en los que vos decidas, pero también incluso él dice que amar es ponernos en contacto con la persona que perdimos o con eso que perdimos. Y ahí se nos combinan las dos, expresar y amar. Porque de repente sentimos a esa persona cerca y sentimos que la extrañamos muchísimo y decirle te extraño. Y es una forma de amar y es una forma de expresar también. Me duele haber perdido ese empleo. Me duele no estar en mi país, pero estoy cerca de la gente que me ama y extraño en compañía. Permitir amar. Esa es la tarea número 2. Laurita, ¿qué te parece si contás la tarea número 3? Ok, la tarea número 3 que nos mencionan es cuidar, cuidarnos, pero nos las están enfocando desde el punto de vista, o sea, un punto inicial físico, que a pesar de que nos sentimos abatidos porque acabamos de tener una pérdida, nos llevan a que mantengamos una buena alimentación, que aunque nos sea difícil, tratemos de hacer ejercicio físico, que tratemos de hacer alguna técnica de respiración, incluso nos llevan a decir que tratemos de cuidar nuestra imagen física, porque mencionaban los autores de que cuando uno está en estos momentos abatido, por lo general uno descuida mucho la apariencia física. Y por A o por B nos encontramos un espejo, un reflejo durante el día. Y lo que ese reflejo nos está enseñando es la persona destrozada. Esa persona que no tiene ni un aliento para seguir adelante. Entonces, ellos lo que nos enfatizan aquí es de que comencemos por esta parte física para dar una señal, para comenzar, para iniciar a desarrollar nuestra parte mental y emocional, que viene más adelante en las tareas del proceso. Pero sí nos enfatizan de que comencemos, o sea, que el paso número 1 es decidamos comenzar por la parte física. Hablaba incluso el autor de que pues en muchas culturas mantenemos el duelo vestirnos de forma oscura, ¿verdad? Y que eso no nos genera un reflejo positivo a la hora de que nosotros nos vemos ante la vida de lo que tenemos que enfrentar. Entonces él pues recomendaba que pues sí, que si es tu creencia se respeta, pero que también honrar la memoria de esa persona es desde nuestro corazón, que no tenemos que demostrar físicamente algo que en este momento no está pasando, ¿verdad? Y él hablaba que si queríamos honrarla, que usáramos ropa blanca o que usáramos ropa de color o que manejáramos las memorias de esa persona de una forma diferente o de esa situación, pero siempre comenzando por este punto inicial de la parte física, que a la vez, como les dije, nos lleva a desarrollar esa parte mental y emocional, que nos lleva a la siguiente tarea, que se llama buscar. Yo les voy a hablar un poquitito de buscar, que es la tarea número 4. Para que vayamos haciendo recapitulación hasta aquí, de este nivel nos queda una. Expresamos libremente, permitimos que nos amen, cuidamos de nosotros y de nosotras mismas y ahora buscamos. Y el autor dice,
Puede ser que tú digas, no tengo cabeza para eso, no tengo tiempo para eso, pero recuerden que este es un modelo de duelo proactivo, o sea, que dirige hacia yo decido eso que me lleva a la vida. Me doy chance de vivir mi dolor, me doy chance de expresarlo, de sentirlo, de vivirlo acompañado, pero en la cuarta me dice, vamos a buscar. Moviliza redes de apoyo. Si ustedes quieren que se lo resuma, moviliza redes de apoyo. Acércate a personas que hayan vivido pérdidas similares a la tuya, que hayan vivido tránsitos como el tuyo o que estén viviendo un dolor similar al tuyo y que eso nos permita compartir la pérdida. No significa que el mapa de la otra persona me va a servir a mí, ¿ok? Pero sí tiene un sentido súper importante de entender que no estamos solos en el tránsito de dolor que estamos viviendo, que otras personas lo han vivido también, que han salido de él y que tal vez su vivencia me puede inspirar a mí a encontrar mi propio camino para salir de mi dolor. La decisión entonces es movilizar redes de apoyo y compartir de diferentes maneras con esas redes de apoyo lo que sentimos. O sea, si bien seguimos expresando también y seguimos amando y seguimos cuidándonos. Y en buscar, él incluso propone escribir y compartirlo con un grupo de apoyo, escribir lo que estoy sintiendo y compartirlo con mi familia, escribir y compartirlo en voz alta, en un homenaje que se haya hecho a la persona que perdí o en un grupo de apoyo que se armó donde varios perdimos algo. Eso también ayuda muchísimo y nos conduce a la quinta tarea que tiene que ver con hablar proactivamente, ¿verdad? ¿Qué te parece, Laurita, si explicas de qué se trata esto? Claro, bueno, como Carla lo mencionaba, este proceso es un proceso proactivo. Y el autor nos invita a que expresemos, ¿sí?, lo que sintamos en ese momento, que lo expresemos como sea. Por un ejemplo, me siento abatido, me siento terrible, pero ya en este punto nos lleva a hablarlo de una forma proactiva. Ok, me siento abatido, pero tomo la decisión y considero que voy a seguir adelante en este proceso. Ujú. Estoy triste porque acaba de perder a un ser querido, pero voy a honrar su memoria y voy a comenzar a sanar por él. Me siento exhausto de lo que he vivido, pero hoy decido iniciar mi proceso de sanación y descanso. Entonces, el autor nos lleva a que sí, sigamos expresando nuestra vulnerabilidad, pero no nos quedemos en la víctima, no nos quedemos en el pobrecito, sino busquemos esa forma de cambiar de percepción a algo positivo, a algo proactivo. Y él es el que nos recomienda mucho usar ese puente llamado pero. Y está bien durante el proceso que digas que te sientes abatido, pero si ya tienes consciente que esa frase la puedes cambiar, pero quiero seguir adelante, ya nosotros estamos haciendo un gran cambio también a nivel mental. Nuestra palabra está haciendo cambio de pensamientos, nuestros pensamientos hacen cambios de sentimientos y nuestros sentimientos hacen cambios de acciones. Y es paso a paso. ¿Por qué? Porque ya iniciamos, expresamos y ahora busquemos la forma de cómo podemos cambiar percepción o cambiar de rumbo a esa parte de vulnerabilidad. Aquí, con esta tarea, cerramos este primer nivel que se llama sentir. Como ustedes lo ven, es un nivel de que es inicial, como les dije anteriormente, y nos lleva a ir enfrentando, afrontando ese proceso de pérdida. Ujú. Ya una vez que nosotros tengamos ese reconocimiento, expresemos ese sentir y comencemos
a cuidarnos, a saber que tenemos que seguir adelante, viene nuestro segundo nivel. Que este segundo nivel también abarca 5 tareas. Y esa primer tarea viene ya la parte de aceptación. Ujú, ¿Qué ujú. nos puedes decir de la aceptación, Carla? Bueno, chiquillos y chiquillas, imagínense dónde estamos ahorita. Nos hemos dado chance de sentir el dolor. Lo que me encanta del modelo es que es proactivo, pero no niega la vivencia de las etapas. Ujú. Sentimos. Llegamos a ese momento que Laura nos dice donde proactivamente ya no solo digo me quiero morir, ¿verdad? Sino que simplemente digo me siento tan agobiado con esto, pero comprendo que la persona que amé le gustaría que yo siga viviendo. Pero aceptar, que es la siguiente etapa a partir de ahí, es aceptar y abrazar que la persona que perdí, lo que perdí, sea lo que sea, ya no está. Aceptar no como resignación, ¿ok? Que es muy diferente. Aceptar es recibir. Acepto ese espacio vacío al lado de mi cama. Acepto ese plato que no voy a volver a poner en la mesa. Acepto ese paseo por la tarde que ya no voy a dar. Acepto ese mensaje cuando llegue de viaje que ya no voy a enviar. Y también aquí no significa que dejamos botadas las tareas del primer nivel. Y aquí vamos a sentir, en el proceso de aceptación vamos a volver a sentir. Todo el primer nivel va a estar con nosotros. Pero entonces nos permitimos atender y aceptar el vacío de la pérdida, gente, que es una de las etapas para mí más duras. El aceptar ya no está, ya no es, ya no va a ser lo mismo, ya no voy Dejar. a volver a ir a ese trabajo. Y empezar el proceso para dejar ir. Exacto. Apenas empezarlo. Ahora, aquí lo más importante es que no se trata de aceptar y permitir para qué, para no sumergirnos en el mundo del engaño, del autoengaño, de la negación, tratar de meter lo que nos pasa en una botella y guardarlo por ahí. Aquí la decisión incluso para aceptar es, incluso combina el amar. Un consejo que nos da el doctor Castelblanco es, hablen con sus amigos de la ausencia. Hoy puse la mesa y puse el plato de fulanito tal y tuve que aceptar que lo tenía que retirar de la mesa y volverlo a guardar porque ya no está. Y verbalizarlo nos ayuda a aceptar que ya la persona no está, que la ausencia existe. Otra forma de aceptar es contar cómo experimentamos la pérdida, contar cómo hemos vivido el proceso de duelo en el que estamos, en qué etapa estamos, compartirlo. Ir a visitar, por ejemplo, si se trata de una muerte, ir a visitar el cementerio. Pero incluso él pone un reto, no para decirte cuánto te extraño, ¿verdad? Nada más, cómo me duele que no estés, no solo eso. Es aquí vengo a visitarte, qué importante fuiste en mi vida. Te extraño mucho, pero quiero que sepas que estoy bien y que voy a estar bien. Tengo mis días malos, pero voy a estar bien. Y se pegan la llorada que se tengan que llorar, porque aceptar la ausencia también es aceptar ese vacío, que no es nada sencillo. Y a partir de aceptar podemos empezar a identificar, que es la siguiente etapa. Ok. En esta etapa, lo que nos invita el autor es a reconocer cuáles son realmente esos sentimientos y esas emociones que estamos sintiendo. Porque por lo general, cuando estamos en el primer nivel, en ese proceso, expresamos de una forma muy general y muy ambigua. Yo digo, me quiero morir, me siento agobiada, estoy agotada, estoy harta. Bueno, cualquier cantidad de calificativo le podemos dar a esa pérdida. Pero entonces él aquí lo que nos invitan es, bueno, si yo me siento agobiada, específicamente, ¿qué es lo que me está agobiando? ¿Algún resentimiento que traigo sobre esa pérdida? ¿Algún temor que manejo? ¿Algún enojo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el nombre que le vamos a ir dando a ese agobio?
¿O cuál es el nombre que le vamos a ir dando a esa parte que me siento derrotado? Bueno, ¿qué me hace sentir derrotada en este proceso? Perdí el trabajo de mis sueños. Siento una decepción. ¿Qué me hace sentir decepcionada? Específicamente, ¿qué? Y aquí es donde nosotros tenemos que interiorizar. Y nos recomienda, incluso en todo el proceso, el autor nos recomienda mucho escribir. El escribir lo que sentimos, el escribir en cada etapa, el ir escribiendo. Y esta parte es muy importante. Escribamos. Bueno, hoy amanecí súper cansada. Pasé la noche y no pude dormir y amanecí agobiada. ¿Qué me hizo sentirme agobiada? Bueno, la falta de sueño. ¿Qué no me hace dormir? El estar pensando en esa pérdida. Cada vez que pienso en esa pérdida, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia qué sentimiento o hacia qué emoción me lleva esa pérdida? Entonces, realmente esto es ya la tarea donde tenemos que comenzar a identificar realmente, ponerle, como hablamos en la parte de gestión de emociones, si lo recuerdan y lo oyeron, ponerle un nombre. Ya aquí estamos poniendo nombres y apellidos. Y estos nombres y apellidos ya los tenemos sobre una mesa. Ya identificamos, están sobre la mesa. Ok, ahora, ¿qué hago yo con todo lo que está sobre la mesa? ¿Por dónde empiezo? Imaginemos que esa mesa está llena de ingredientes para hacer una receta. Y tengo todos los ingredientes, pero todavía no encuentro cómo hacer el proceso de esa receta. Y ahí es donde nos lleva al siguiente paso, a la siguiente tarea que se llama sanar. Sí, sanar. Hermosa palabra, ¿verdad? Sanar. Y de hecho el doctor Castelblanco nos dice ahí que el reto de esta tarea es aceptar el reto, valga la redundancia, de sanar. Y eso tiene que ver estrechamente con la tarea que les estaba hablando Lauri, porque significa identificar de todos esos pensamientos que Laura nos mencionaba, cuáles quedan que son reactivos y cómo los transformo en proactivos, lo que hicimos en la etapa de hablar. ¿Qué queda? ¿Qué va quedando? ¿Cuál es ese resabio? ¿Verdad? Porque entonces identificamos qué nos se sigue agobiando para sanarlo, soltando o transformándolo de diferentes maneras. Les doy varios ejemplos de sanar. Hay una persona que está sufriendo una pérdida muy, muy grande a nivel económico y de empleo, ha llevado una carga dura y lo que dice en sesión es, me cansé de ser fuerte. Ya estoy cansada de ser fuerte. Y ahí la pregunta es a nosotros mismos, eso es muy reactivo. ¿Qué es lo que nos está cansando de ser fuerte? Es que la carga es muy pesada. Y la pregunta proactiva que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo liberarme de esta carga? Porque sanar el duelo, gente, y que es un reto que nos lanza el doctor, no es ser fuertes, es ser flexibles. ¿Qué tienes que cambiar para no tener que llevar esa carga ya? ¿De qué te tienes que despedir? Por ejemplo, para dejarla ir y dejar de cargarla. ¿Qué tienes que aceptar para dejar de cargarla? Por ejemplo, él da varios ejemplos muy bonitos. Si lo que identifica son sentimientos y pensamientos de ira, que eso es un castigo autoinfringido, entonces, ¿qué puedo hacer en lugar de la ira? Puedo practicar la aceptación, el perdón, en lugar de la ira, para sanar. La culpa la podemos para sanar transformándola en responsabilidad. En lugar de soy culpable de, preguntarme de qué soy responsable. Y cuando encuentres tu respuesta, empezar a trabajar en esa dirección y eso empieza a sanar tu culpa. El miedo que nos paraliza, convertirlo en retos.
¿Qué pequeñas cosas puedo empezar a afrontar para poder empezar a vencer ese miedo? El dolor que es inevitable, decidir vivirlo, sentirlo, expresarlo, después hablarlo, dejarnos amar en el proceso, o lo vamos a convertir en sufrimiento, encerrados en un cuarto, acostados en una cama, sin querer ver a nadie, mutilando nuestra vida a través del dolor. Un ratico está bien, mi gente, sentir momentos de caída donde ocupas estar ahí en la cama están perfectos, pero se convierte en sufrimiento cuando no salimos de ahí nunca. Frustración para convertirla en la libertad, en lugar de decir de eso me indigna, ¿qué puedo hacer con eso que me indigna? ¿Verdad? ¿Qué acción puedo hacer yo? ¿Qué pasa si cambiamos la soledad por amar del primer nivel? Si cambiamos la soledad por servicio. Para el doctor Hugo Castelblanco, la decisión no es olvidar ni es negar la realidad. Sanar es aceptar y tener la voluntad de aprender de eso que me duele, de recordar eso que no quiero ni volver a ver, de abrazarlo y de tomar decisiones con eso, para que poco a poco eso nos lleve a la siguiente tarea, que es adaptar. Ok, en esta, continuando con lo que Carla nos mencionaba de esa parte de aceptación, cuando nosotros llegamos a aceptar que ya la realidad es que no está, ya sea ese ser querido o no está esa situación en que estábamos viviendo, viene la parte de que, ok, ¿cómo hago yo para cambiar de percepción y comenzar a rellenar esos espacios donde ya no está la situación o donde ya no está el ser, ¿verdad? Y esto es una responsabilidad nuestra. Esto es algo que es parte del proceso de sanación, como lo mencionaba Carla. Nosotros no podemos achacar nuestra felicidad a algo que ya pasó y ya no está y está perdido. Nosotros tenemos toda la potestad de tomar la decisión de hoy en adelante ser feliz, pero con una perspectiva diferente a lo que yo estaba viviendo. Si estamos hablando de un ser querido, ya ese ser querido no está con nosotros, su presencia ya no es física, pero ¿cómo hago yo para mantenerlo presente en mí de otra manera? Hay muchas creencias desde la parte religiosa, desde la parte espiritual, desde la parte cultural. Yo puedo decir, bueno, lo voy a llevar en mi corazón. Y cada logro que yo alcance durante este proceso, se lo voy a contar a mi ser querido porque estoy honrando su presencia, porque decidí ser feliz y seguir adelante en la vida a pesar de, porque estoy honrando la vida, porque estoy honrando la enseñanza que me diste. Entonces viene esa parte de adaptación, de adaptarnos a lo nuevo, cómo cambiar ese vacío y ese cambio de percepción, ¿verdad? Que también con el día a día de ese paso de adaptarnos, de ver las cosas diferentes, como mencionaba Carla, puse un plato en la mesa, ya no está, o la habitación de esa persona la voy a tomar para hacer una biblioteca y resulta que ahí la pasamos muy bien, leemos libros y cada vez que estamos ahí agradecemos porque ese espacio lo transformamos, le cambiamos de percepción, lo hicimos proactivo para seguir nosotros adelante en nuestro proceso de vida. Y porque nosotros decidimos ser felices sin olvidarnos de ese ser o sin olvidarnos de esa situación que pasó, pero ya la vemos con otra perspectiva. Y de esa forma nosotros honramos esa memoria. Uh-huh.
que nos lleva al siguiente paso, que se llama reubicar. Reubicar. Reubicar, aquí como ven, se entrelazan mucho las tareas, porque entonces nos adaptamos a ese ser querido que ya no está, a ese empleo que ya no está, a esa casa que perdimos, ese carro que ya no está, ese país en el que ya no vivimos. Entonces empezamos a vivir sin eso que ya perdimos, adaptándonos, como decía Laurita, y entonces lo que hacemos es cambiar a esa cosa que perdimos, a esa persona que perdimos, la cambiamos de lugar. La cambiamos en lugar del recuerdo, en lugar del dolor. La cambiamos al lugar de qué bueno que exististe en mi vida. Qué bueno fue tener, en mi caso, por ejemplo, cuando pienso en mi suegro fue una persona maravillosa en mi vida. Qué increíble haber tenido a mi suegro en mi vida. Entonces sí, yo lo recuerdo y puede ser incluso hasta que me conmueva, pero él está ya no en el lugar del dolor y el sufrimiento. Él está en el lugar del amor y de la gratitud. Por ejemplo, yo tuve una clienta que llegó a mí por el duelo por su esposo y fuimos viviendo etapa por etapa del proceso de duelo. Y recuerdo que cuando llegamos a adaptar, que le tocó desarmar el cuarto, decidió que iba a desarmar el closet, ¿verdad? De su marido. Y decidió tener un lugar especial en su casa para una foto que era significativa para los dos, que representaba muchas cosas bonitas para ellos dos. Porque decía, tengo que aceptar que ya no está, adaptación, y lo voy a ubicar en el lugar de darme energía de vida. Y cada vez que ella se sentía cansada, que se sentía agobiada, que tal vez se sentía solita, ella volvía a ver esa foto y recordaba ese momento y se cargaba con eso y decía, no voy a decir el apodo, voy a inventar uno, gordo, este, y le decía a la foto, gordo, gracias por recordármelo, porque si vos tenías algo era amor por la vida y así es como yo voy a vivir ahorita. Ahorita estoy un ratico triste, pero dame un chance, porque yo estoy recordando gracias a ti el amor por la vida. Entonces es reubicar. ¿Dónde quieren poner ustedes a la persona amada? Si fue alguien a quien perdieron, gente. ¿Qué quieren que represente para ustedes? Dolor, sufrimiento, pérdida. Hasta preguntémonos, esa clienta dijo algo fuerte pero muy cierto. Yo no quiero que él represente esas cosas para mí. Yo no quiero que mi marido represente dolor, sufrimiento y pérdida. Yo quiero que mi marido represente en mi memoria amor, fuerza, vida y alegría. Eso es reubicar, mi gente querida. Porque cuando logramos hacer ese tipo de cosas, podemos entrar al siguiente nivel. Entonces, después de aceptar, identificar, sanar, adaptar y reubicar, entramos al siguiente nivel de duelo, que es trascender, que también tiene 5 tareas. La primera de ellas, crecer. Laura, ¿qué te parece si hablas de esta tarea? Bueno, ya esta parte, bueno, en todo el proceso siempre tenemos que darnos los abracitos, celebrar nuestros avances y nuestro éxito. Y también es muy importante reconocer de que aquí estamos hablando de una secuencia de tareas, pero hay momentos, ¿verdad?, de que recordemos que los procesos no son lineales y a veces nos tenemos que devolver a trabajar una tarea del primer nivel, mientras que estamos trabajando ya una del tercero y otra del segundo, ¿verdad? Total. Porque así son los procesos de lindos. Ojalá todo fuera así lineal y perfecto. Pero ya viene esa parte de trascender, o sea, esa parte de evolucionar. Ya lo sentí, ya lo viví, ya acepté, ya comencé a sanar, ya comencé a visualizar diferente. Entonces viene ahora esa parte, ¿cómo reconozco yo que he crecido? Y aquí es muy fácil. Hagamos un listado de todo lo positivo que hemos logrado hasta aquí durante el proceso. ¿Cómo lo enfrenté ante tal situación con una persona?
cómo lo llevé, cómo hice ese cambio, cómo saqué esa ropa del closet, cómo logré establecerme ahora en un país nuevo. ¿Qué competencias? O sea, ¿cuáles son mis recursos positivos que yo tengo que valorar en este momento y celebrarlos con bombos y platillos? Porque este proceso nos ha llevado hasta este momento a ese aprendizaje. Todos esos recursos ya comienzan a ser parte de nuestro ser, parte de nuestro aprendizaje, parte de nuestra gestión de cómo manejamos ese proceso de duelo. Entonces, ¿qué actitudes tomé? ¿Cómo me comporté? ¿Cuáles son mis competencias? Y todo eso, bueno, se guarda para nosotros, porque incluso en un futuro lo podemos volver a emplear. Y no solo en una situación de enfrentar una pérdida por duelo, podemos poderlo ejecutar en otro manejo de otras emociones, pero ya es algo que es nuestro, que es intrínseco, que lo desarrollamos, que está ahí, ¿verdad? Entonces, es una parte, este primer punto, es una parte donde ya tenemos reconocimiento, donde ya celebremos, incluso celebrar esos logros, también es honrar la memoria de ese ser que se fue o de esa casa que ya mudé, O lo que ¿verdad? aprendí del empleo que perdí. De Por lo que ejemplo. aprendí, exacto, desde el empleo que perdí. Entonces, eso es crecer, es el reconocimiento, ese puntito blanco que vemos en una pared que la veíamos al inicio toda negra. Pero resulta que ese puntito blanco lo comenzamos a abrir, a expandir, a expandir, a expandir, y ya la pared se nos está haciendo blanca. Y eso no significa olvidar lo que pasó, significa recordarlo desde otro punto de vista, Total. desde un punto de vista sano, gestionado, canalizado, enfrentado. Entonces ya en este momento, como les digo, estamos más estables, aunque eso no quita que tengamos que tal vez en algún momento ir a otra tarea para seguirlo trabajando, pero ya con esta estabilidad nosotros podemos pasar a la siguiente tarea. Ya estamos más fortalecidos, ya nos sentimos más empoderados durante el proceso y nos lleva a colaborar a la siguiente tarea que se llama servir. Definitivamente servir es hermoso y se conecta con la anterior porque creo que crecer es cuando estamos dolientes y luego duelistas. Nuestra mirada está en eso que nos causa dolor, en eso que ya no está y en eso que perdimos. En crecer, volvemos la mirada a nosotros. De hecho, el doctor Castelblanco tiene una frase muy bonita en la guía de las 15 tareas del duelo, que es esta etapa, la de crecer, es para rendirte homenaje a vos y todo lo que has trascendido. Pero ¿saben qué es lo que pasa cuando uno se logra ser consciente y honrarse por todo lo que has crecido? Que automáticamente, y por eso se asocia con la tarea de servir, empezás a mirar a los demás con otros ojos. Porque hiciste un viaje que te hace un poco más sabio, un poquito más sabio, un poquito más sabia. Y de repente la sabiduría de tu viaje, y como les decía ahora, en redes de apoyo, tal vez un mapa no le va a servir a alguien más exactamente tal cual. Las vueltas a la derecha y a la izquierda no van a ser las mismas en el camino. Pero mi experiencia puede servirle a alguien más. La etapa de servir es si ves a alguien sufriendo, si ves a alguien atrapado en una tarea del duelo, acércate y ponte al servicio. Comparte, comparte, es como dar testimonio, ¿verdad? Da testimonio de lo que viviste y de cómo lo trascendiste y que eso sea inspiración para alguien más. Da testimonio de tu dolor y que no te dé vergüenza decir que te dolió y que sufrió.
porque tal vez hay alguien que está guardando silencio en este momento porque no se atreve a decir lo que está sintiendo o lo que está pensando. Y en el momento en que alguien habla, a mí me ha pasado en grupos de apoyo, una persona se atrevió a hablar y fue como la catarata, todos los demás se animaron a hacerlo. Y ese animarse a ser el primero en hablar es un acto de servicio. ¿De qué manera? A través de tu aprendizaje y de tu propia vivencia de la pérdida, del dolor, del duelo, puedes servir a otros también y acompañar a otros. De eso se trata, servir. Para que nos lleve a la siguiente tarea, que es creer. Laurita, nos hablas de creer. Ok, en creer, vamos a retomar el listado que les mencioné en la tarea de crecer, ¿verdad? Hicimos un listado, ya vimos todas nuestras competencias, todas las actitudes que desarrollamos durante el proceso y todo. Pero ya viene la parte de enfatizar en el aprendizaje. Ok, en ese listado logramos muchas cosas positivas, pero algunas cosas las podemos cambiar. Algunas cosas las podemos transformar. Entonces, cuando yo comienzo a analizar esa parte de transformación, bueno, ante X situación actué de esta manera y ya yo puedo actuar de otra. Ahí es donde ya comienzo yo a hacer mi transformación de creencias. O actúo así porque fui criada con tales principios y tales valores. Pero me di cuenta en el camino que eso no me resultó. Entonces me di cuenta en el camino que si ese principio lo puedo modificar un poco, las acciones, las consecuencias van a ser diferentes. Entonces realmente en esta parte de creencias es comenzar a quedarnos con lo bueno, con los recursos que tuvimos en el camino y comenzar a visualizar qué puedo cambiar de todo lo que aprendí durante el proceso. Porque el cambiar me va a hacer transformarme y el transformarme me va a hacer un ser diferente. Entonces aquí es donde ya estamos cerrando aprendizaje, ¿verdad? Y como les digo, aquí también se celebran, nos apapachamos y lo celebramos, porque a pesar de que algunas cosas las podemos cambiar, ¿qué celebramos aquí? Que las tenemos ya conscientes, de que no estamos actuando de una forma inconsciente ante una situación, sino que ya yo sé que ante esa situación yo estoy actuando de esta forma y puedo mejorar, a pesar de cómo fui criada. Pero la vida y el proceso que acaba de vivir me enseñó a que las cosas pueden ser mejor. Y este aprendizaje lo puedo enfocar en otras etapas de mi vida, independientemente sean de duelo o de pérdida. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora, una vez que ya tenemos esta parte identificada, nos lleva a la otra tarea, que se llama participar. Uh-huh. Participar, creer nos deja grandes enseñanzas. Creer nos recuerda quiénes somos, en qué creemos, a cambiar creencias, a traer a nuestra vida la fe. ¿Qué es lo que pasa cuando honramos y recordamos quiénes somos, en qué creemos? Cuando nos permitimos creer y tener conscientes nuevas cosas. Cuando nos permitimos, para los que tengan la fe, cual sea que sea, abrazarla. Cuando tú recuerdas quién eres, puedes participar de la vida. Para mí participar es un llamado a la vida. No te quedes aislado, empieza a ser parte ¿de qué? De lo que tú quieras, ¿verdad? De un grupo social, de un nuevo hobby, de hacer ejercicios, de cualquier actividad más grande que trascienda, te vuelves voluntario en un grupo de apoyo de duelistas, o sea, lo que tú quieras. Pero es participar de algo que es más grande que vos y que te trasciende. La vida nos trasciende a todos. La existencia sigue aquí cuando llegamos y va a seguir aquí cuando nos vayamos.
mi gente. Pero se trata de participar para celebrar que estamos vivos, ser parte de, compartir con otros y también ahí aplica la parte de servicio, que es compartir mi experiencia con otros. Participar nos hace sentir vivos, gente, y pensemos también en qué tipo de actividades nos haría bueno participar para sentirnos vivos, para honrar a la persona que ya no está, para actuar y vernos como sabemos que somos nosotros y como la persona que ya no está le gustaría vernos, como mi clienta con su marido. Y recuerdo que una de las cosas que ella hizo para participar fue que había dejado tirado un grupo de amigas muy queridas, las había dejado de hablar y en participar lo que hizo fue que las empezó a llamar de nuevo y reactivaron y empezaron a hablar y empezaron a reactivar sueños de cosas que querían hacer juntas. Hay tantas formas, gente, de participar, pero el llamado es cómo aceptas el llamado a la vida a través de tu participación en diferentes actividades. Y de repente cuando aceptas el llamado a la vida, inevitablemente vas a encontrar muchos motivos para agradecer. Agradecer a la vida misma, agradecer a lo que vos creás, en lo que vos creás, y agradecer a tu proceso, porque has llegado hasta la 15ª tarea, que es agradecer. Laura, adelante, y después digo un par de cositas para cerrar. Ok, ok, en esta tarea eh, continuemos con las listas. Como les dije anteriormente, el autor nos lleva Invita a escribir. sí, a escribir, ¿verdad? Yo considero esta tarea ya como nuestra graduación, ¿verdad? Donde nos van a entregar aquel diploma porque lo logramos, porque llegamos hasta ahí, porque fuimos personas muy capaces, vivimos todo, no reprimimos nada, afrontamos cada una de las partes del proceso. Entonces es nuestro momento de graduación porque lo vivimos, lo sentimos, lo aprendimos, nos revolcó el proceso, pero durante todo ese proceso vamos a hacer una listita, como un inventario de todo lo bueno que nos dejó, de todo lo, como dijo Carla, que tenemos que agradecer. ¿Qué personas nos dejó en el camino? ¿Verdad? Porque uno en este proceso se encuentran muchas personas que a veces uno ni se imagina que durante ese proceso esa persona era la que te iba a ayudar, ¿verdad? ¿Qué experiencias viviste? Bueno, resulta que está bien, en el momento de sentir y yo estaba expresando, yo iba manejando y en media calle exploté al frente del lloré y lloré. Bueno, tengo una experiencia que posiblemente el día de la graduación hasta me voy a reír. Recuerdo delante tal semáforo que solté el llanto, ¿verdad? O sea, es todo lo que vivimos durante este proceso de duelo. Uy, me di cuenta mi fortaleza a la hora de apoyar a otras personas que están pasando la misma situación que pasé yo. Me di cuenta que tengo una capacidad de acompañamiento en un proceso de otro ser humano. Todo ese tipo de situaciones. Me di cuenta que tengo que manejar mejor mi enojo ante una situación. Entonces es enlistar todo eso, todas las experiencias, todo el aprendizaje, todo lo vivido, porque eso, todo eso abarca ese diploma de graduación, porque lo logramos, porque estamos aquí, porque fuimos muy valientes, porque fuimos muy victoriosos, porque tomamos la decisión de ser personas proactivas y afrontar una situación, gestionar nuestras emociones y no dejarlo ahí, taparlo y seguir sufriendo y siendo la víctima por el resto de la vida. Uh-huh. Y que todavía pasen los años y seguimos llorando como el primer día. Que nos graduemos no significa, como dijo Carla anteriormente, que no exista una melancolía, pero que nosotros lo hayamos trabajado y sanado
esa melancolía se transforma en agradecimiento, en amor y en honrar la memoria de ese ser o de esa situación que nos trajo la vida de aprendizaje. Y así es Definitivamente. como ellos concluyen estas 15 tareas que nos llevan, que nos invitan a vivir este proceso de pérdida. Y es que mi gente linda, como hablábamos ahora, el duelo no tiene un tiempo ideal ni necesariamente es progresivo. Por supuesto, para explicar los niveles y para explicar las tareas, se las vamos dando de manera secuencial, pero así no funcionamos los seres humanos. Y sí, puedes traer inicios y regresos, porque tal vez en un avance descubriste algo que te faltaba trabajar y te vas a devolver nuevamente a expresar ese descubrimiento. Pero sí en algún momento vas a ir avanzando. Que creo que eso es la parte más importante, entender que el duelo es un viaje. Es un viaje y dependiendo de cómo lo vivamos y de cómo vayamos ajustando las velas, así es como vamos a llegar a buen puerto. ¿Cuándo sé que el duelo es normal? Gente, no hay un tiempo establecido. De hecho, la Asociación Americana de Psicología dice que puede durar desde un par de meses hasta un par de años. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra señal de que vamos bien en el camino, que sentimos que vamos progresando? ¿Ok? Que vamos saliendo de ese hoyo oscuro y aunque duela de vez en cuando, es una herida que ya sabemos cómo chinearnos y cómo acariciarnos. Y cuando llega el dolor nos damos el chance de llorar, pero sabemos que ese dolor ya es distinto del que vivimos cuando perdimos lo que perdimos. Es que haya evolución, que haya progreso. Si nos quedamos estancados, mi gente, en cada fase del proceso que sintamos que necesitamos ayuda, recordemos que una de las tareas es movilizar redes de apoyo. Y si es necesario, movilizamos redes de apoyo profesional. No tenemos por qué vivirlo solos. Hay tareas, aceptemos el reto de vivir nuestro duelo y de convertirnos en duelistas y batirnos en duelo con el dolor, como dice el doctor Hugo Castelblanco y su familia. Pero no nos quedemos detenidos, sumergidos, ¿verdad? Fermentándonos en el dolor. Ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de que algo mal ocurre. O si pasa con alguien que tenemos cercano y alguien que amamos. Gracias de verdad por estar con nosotros hoy compartiendo este tema. Laura y yo esperamos que de verdad haya sido de muchísimo valor. Ya casi cumplimos la hora conversando, así que creo que ya es hora de despedirnos. Queremos agradecerles a todas las personas que nos acompañaron, leyéndolo rápidamente a Lucrecia Bendaño, a Laura Morales, Mónica Rojas, Patricia Smith, Rina Longan, a Lorena Morales, a Carlos Burque, Cinia Cordero, te abrazamos, querida, porque estás empezando el viaje. Su mamá falleció el lunes de la semana pasada. Te abrazamos a la distancia, hermosa, y te enviamos todo nuestro amor. Janet Smith, que nos bendice a las dos. Amén, Janet, bendiciones para ti también. Mariela, que también nos envía bendiciones, bendiciones para vos también. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá y esperamos que si les pudimos dejar un pequeño mensajito con esto, una pequeña ruta, aunque no sea el mapa completo, estamos bien servidas. Gente, todos hemos vivido pérdidas, todos podemos transitarlas, eso se los puedo asegurar. Solo tenemos que decidir ser buenos duelistas. Creo que Lau y yo nos despedimos. Lau, no sé si quieres decir algo de cierre Sí, y nos vemos en 15 días. quería aportarles una frase que me resonó mucho a la hora que comencé a estudiar a este señor, al doctor Castelblanco, y a mí me resonó y se las quiero compartir con ustedes. Y él decía que no enterremos la pérdida o no enterremos ese duelo, independientemente del duelo que sea, sino que lo sembremos, porque al sembrar, esa siembra siempre nos va a generar un fruto. Y ese fruto puede ser ese aprendizaje
esa percepción diferente de nuestro proceso, de cómo enfrentamos esa pérdida. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por el apoyo que nos han dado.